Relevo en relaciones exteriores por motivos de salud. Senado alista ratificación de Roberto Velasco como canciller. Sheinbaum cambia a titular de aduanas. Apoyo directo tras contaminación en el Golfo. México, con autosuficiencia en diésel, Sheinbaum. Infodemia corrige verificación sobre video en Palacio Nacional. Presidenta pausa mañaneras por Semana Santa. Mexicana crece en vuelos y suma nuevos destinos. Gobierno ajusta operación rumbo al Mundial 2026. Artemis 2 devuelve humanos a la órbita lunar. ¿Qué tal escuchas de Corsaro Noticias? Este es el noticiario del miércoles 1 de abril de 2026. Entérense, sin tener la vista fija. Relevo en Cancillería por motivos de salud. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Juan Ramón de la Fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores por motivos de salud que requieren rehabilitación especializada. El excanciller explicó que necesita un periodo de recuperación tras intervenciones médicas, lo que motivó su decisión de dejar el cargo. Sheinbaum anunció que propondrá a Roberto Velasco como nuevo titular de la Cancillería, quien se desempeñaba como subsecretario para América del Norte. Velasco señaló que continuará con la política exterior basada en la defensa de la soberanía y la cooperación internacional. El relevo se presentó como una transición ordenada sin conflicto político dentro del gabinete federal. Senado alista ratificación de Roberto Velasco como canciller. El Senado se alista para ratificar a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un proceso que seguirá la ruta constitucional. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó que la Cámara de Senadores recibirá la solicitud para su análisis en comisiones y posterior votación en el Pleno. El relevo ocurre tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud, lo que permitió una transición sin ruptura en la política exterior. Desde la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velasco anticipó respaldo al perfil de Velasco, lo que perfila una aprobación sin resistencias. El Senado también analizará la propuesta para integrar a Alfredo Federico Navarrete Martínez a la Junta de Gobierno del IPAC, en el marco de su función de evaluación de nombramientos estratégicos. De la fuente dio un paso, por la salud se apartó, la Cancillería dejó, sin conflicto ni fracaso. Velasco toma ese trazo, de la ruta al exterior, con discurso de honor y continuidad marcada, la política alineada, sin romper el eje mayor. Cambio de mano sin ruido, la Cancillería siguió, el relevo ya se escribió, con respaldo definido. Senado abre la sesión para sellar el relevo. Velasco toma el relevo, sin romper la conducción. La diplomacia en acción se mueve sin estridencia, salida sin turbulencia. Desde la Fuente marcó y el Senado confirmó la ruta sin resistencia. Cambio de mano sin ruido, la Cancillería siguió, el relevo ya se escribió, con respaldo definido. Sheinbaum cambia a titular de aduanas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas y sostuvo que el relevo respondió a un acuerdo previo, al descartar que existieran motivos político-electorales en la decisión. Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que Marín Mollinedo permaneció más tiempo del pactado originalmente y destacó que su gestión permitió un incremento significativo en la recaudación durante 2025, lo que consideró un resultado relevante para las finanzas públicas.
La titular del Ejecutivo precisó que el exfuncionario continuará colaborando en el sureste del país, específicamente en Yucatán, donde asumirá funciones como delegado en áreas del gobierno federal, en línea con su residencia en la región. En sustitución, la presidenta designó a Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Agencia de Transformación Digital y participaba en los procesos de modernización tecnológica del sistema aduanero. El relevo se inscribe en la estrategia del gobierno federal para modernizar la operación aduanera, mejorar la transparencia y mantener el crecimiento en ingresos, en un sector considerado clave para la política fiscal y el control de mercancías. Apoyo directo tras contaminación en el Golfo. Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal activó un plan de atención ante la contaminación en el Golfo de México, con acciones coordinadas entre dependencias ambientales, energéticas y de seguridad marítima. Autoridades federales contuvieron el avance del contaminante mediante trabajos de Pemex, Semarnat, Profepa y Marina, con intervención inmediata tras detectar el problema en la zona afectada. El gobierno avanzó en la identificación de las fuentes del incidente con apoyo de especialistas y análisis de imágenes satelitales, lo que permitió fortalecer el sistema de monitoreo y pronóstico. La presidenta anunció un apoyo adicional de 15,000 pesos para pescadores afectados, el cual se entregará mediante Bienpesca con base en los padrones existentes en la región impactada. La Fiscalía mantiene abierta la investigación del caso, mientras el gobierno federal combina acciones ambientales, técnicas y sociales para atender las consecuencias del incidente. México, con autosuficiencia en diésel, Sheinbaum. México alcanzó autosuficiencia en diésel y redujo su dependencia en gasolina, en una estrategia que incorporó la operación de la refinería Deer Park, cuya producción se mantuvo estable pese a un mantenimiento programado. El contexto internacional presionó los mercados energéticos debido al conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el Estrecho de Hormuz, lo que elevó el precio del petróleo de 60 a más de $100 por barril. La estrategia nacional diferenció entre crisis de precios y problemas de suministro, al señalar que la producción interna permitió evitar desabasto, a diferencia de países que enfrentaron interrupciones en sus importaciones. El gobierno federal aplicó subsidios mediante la reducción de impuestos para mantener la gasolina magna alrededor de 24 pesos, con un acuerdo voluntario que logró el cumplimiento en la mayoría de las estaciones. Mientras se negoció una disminución en el precio del diésel. Las autoridades reforzaron la supervisión del mercado con la Procuraduría Federal del Consumidor y destacaron que la logística influye en los precios regionales, por lo que la operación del Tren Maya contribuirá a mejorar la distribución de combustibles. Infodemia corrige verificación sobre video en Palacio Nacional. Infodemia reconoció que clasificó de manera errónea como falso un material difundido en redes sociales sobre una persona en un balcón de Palacio Nacional. El análisis inicial utilizó herramientas digitales que señalaron presencia de inteligencia artificial, pero la revisión posterior determinó que se trataba de un proceso de escalamiento de imagen. La instancia ofreció una disculpa pública a la ciudadanía y a quienes difundieron el contenido, tras admitir fallas en la interpretación técnica de los resultados. El organismo también corrigió un fragmento difundido en el detector de mentiras sobre la Ley Valeria, que se presentó sin contexto completo. Infodemia anunció que ajustará sus procesos de verificación para fortalecer la precisión en el análisis de contenidos digitales. Por la noche trascendió que Florencia Melani Franco Fernández habría dejado su cargo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tras la difusión de imágenes en las que aparece en una ventana de Palacio Nacional. Versión que circuló en redes sociales y algunos espacios digitales sin que, hasta el momento, exista confirmación oficial por parte de la dependencia ni registro administrativo que respalde su presunta salida. En medio de una discusión pública sobre la conducta de funcionarios en espacios institucionales y el impacto de episodios virales en la percepción del servicio público. Detector que antimentiras terminó por tropezar. Quiso todo desmentir.
ya cambió la percepción. Presidenta pausa mañaneras por Semana Santa. Claudia Sheinbaum informó la suspensión de las conferencias matutinas durante jueves y viernes de esta semana con motivo del periodo de Semana Santa. La mandataria precisó que la conferencia del miércoles, 1 de abril, fue la última de la semana y que las actividades informativas se retomarán el lunes, 6 de abril. Durante su mensaje, la presidenta dirigió un saludo a la población y deseó que las familias aprovechen el periodo para el descanso y la convivencia. El periodo vacacional inició el lunes para estudiantes de todos los niveles, quienes regresarán a clases el lunes, 13 de abril conforme al calendario oficial. La Ley Federal del Trabajo no establece estos días como descanso obligatorio, por lo que su aplicación depende de cada empresa. Mexicana crece en vuelos y suma nuevos destinos. La Aerolínea Estatal Mexicana de Aviación registró la venta de más de 1.022.000 boletos y el traslado de 953.600 pasajeros en sus primeros 2 años. Cifras que marcaron un crecimiento sostenido dentro del mercado doméstico bajo un esquema de conectividad regional operado desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La operación acumuló 19.900 horas de vuelo y más de 14.400 operaciones en 14 destinos nacionales, lo que permitió estructurar una red aérea que integró rutas hacia destinos turísticos, ciudades industriales y regiones con baja cobertura histórica. La estrategia incluyó destinos como Tulum, Puerto Vallarta, Mazatlán, Monterrey y Guadalajara, además de puntos con menor conectividad como Ixtepec y Ciudad Victoria. Durante Semana Santa se programaron 402 vuelos, con un incremento de 35% respecto al año anterior y una oferta de 53.000 asientos. El plan de expansión contempla 7 aeronaves adicionales en 2026 y una flota de 20 unidades para 2027. Gobierno ajusta operación rumbo al Mundial 2026. El Gobierno de México evaluó los partidos celebrados en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Al identificar avances en la operación logística y en la respuesta del público, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los eventos se desarrollaron en condiciones de seguridad y orden, lo que permitió validar la capacidad organizativa en las sedes participantes. El diagnóstico incluyó áreas de mejora en el Estadio Azteca, donde se detectaron fallas en accesos, conectividad digital y operación interna. El Ejecutivo Federal informó que se establecerá coordinación con autoridades locales y operadores del recinto para atender estos aspectos antes del torneo. El gobierno proyecta que la Copa Mundial generará una alta afluencia de visitantes y fortalecerá la proyección internacional de México. Volvieron a la órbita fría los viajeros del vacío. No pisaron desafío, pero midieron la vida. La luna suelo conquistar.
Artemis II devuelve humanos a la órbita lunar. El lanzamiento de NASA reactivó la presencia humana en la órbita lunar con una misión tripulada que se planteó como prueba integral del sistema de exploración espacial desarrollado para esta nueva etapa. En un contexto de renovación tecnológica, la nave Orión, impulsada por el cohete SLS, transportó a 4 astronautas en un recorrido que incluyó una trayectoria alrededor de la Luna y retorno controlado, con énfasis en evaluar condiciones reales de operación y seguridad en vuelo tripulado. Durante el trayecto, la misión permitió validar maniobras de navegación y estabilidad en el espacio profundo, así como el desempeño de los sistemas internos de soporte vital, en una fase clave antes de avanzar hacia misiones con descenso en superficie. El programa Artemis proyecta una presencia sostenida en la Luna como parte de una estrategia de exploración de largo alcance, en la que esta misión funcionó como paso intermedio dentro de una arquitectura más amplia de desarrollo espacial. El regreso humano al entorno lunar colocó nuevamente a la exploración espacial en el centro de la agenda internacional, con implicaciones científicas, tecnológicas y estratégicas en un escenario de competencia global. Este ha sido el noticiario, servicio informativo de Corsaro Comunicación producido por Roberto Cortés Zárate con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes Corsaro Noticias, La Guarida del Nahual y Rock and Rollario. Hasta la próxima, los dejamos con el poema de hoy, Antes del reino de Homero Aridgis. Dije si la luz fuera compacta como mi mano, estrecharía su cintura hasta hacerla volar, como una palabra que se pierde en el aire hasta volverse un fruto. Haría en la noche un claro de sol para su vuelo, un círculo de imágenes que asciendan con esa lentitud de las horas quemadas, al ritmo de su corazón. Hallaría en el instante el espacio secreto donde hace un sueño los cuerpos se han tocado, las alas se han encerrado juntos en alguien para siempre. Han visto la alegría en el agua profunda, el verbo iluminado tendría el color de ella, la forma de sus ojos, la alabanza y el fuego, el tremolar del viento. Iría de vuelo en vuelo, más alto que la luz. Sería como los pájaros, sería una aparición. Corsaro Noticias.